¿Te gustaría mejorar y hacer más completa la preparación en el tiro de tu unidad o la tuya misma? Si es así, quédate porque vamos a ver cómo facilitar esa preparación. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Ya estamos por aquí de nuevo. Empezamos una semana más y hoy vamos a ver cómo mejorar o cómo optimizar la formación en el tiro. Bienvenidos a todos, gracias por estar por aquí. Podríais estar haciendo cualquier otra cosa y habéis decidido escucharnos y ver si tenemos algo que aportaros. Así que gracias de corazón. Esto es de Jefe a Líder, un podcast dirigido a jefes y profesionales del mundo de la seguridad, en el que vamos a compartir contenido técnico, táctico y también de desarrollo personal y profesional. Así que espero que os sirva y que saquéis lecciones que podéis aplicar en vuestro día a día. Y ahí está la clave, en aplicar, ¿vale? No sirve de nada tener mucho conocimiento si no lo aplicamos de alguna forma y lo compartimos con los demás. Y eso es lo que intentamos hacer también aquí. Así que bienvenidos. Si no habéis escuchado los capítulos anteriores, ya tenéis cierto contenido que podéis escuchar. Así que rebobinad un poco y podéis ir a los primeros capítulos para, digamos, seguir un orden dentro de todo este contenido que estamos compartiendo. Y sin más, comenzamos. Hoy vamos a ver una forma de orientar la preparación del tiro y de dividirla para que también podéis delegarlo de una mejor forma. Es decir, si tenéis vuestra unidad o directamente queréis formaros vosotros, para que podáis profundizar a mucho más nivel, vamos a dividir ese tiro en 4 campos, como veréis. Y además voy a dar unas medidas, unas lecciones que yo he sacado también de estos años enseñando a tirar. Bien, ¿por qué considero imprescindible la formación en el tiro? Pues en primer lugar porque es un recurso muy urgente, que no puede fracasar si tenemos que recurrir a él. Es decir, el día que yo tenga que usar el tiro va a ser un momento crucial. Y si yo fallo, es muy probable que el contrario no falle. Así que, al ser un recurso tan urgente, igual que el armamento, debemos conocerlo muy bien y saber utilizarlo. Otra razón es que tenemos muy poca instrucción en las instituciones, lamentablemente. Conozco gente que va a tirar 1 o 2 veces al año y eso es totalmente insuficiente para estar preparados para usarlo. Y además, perdemos habilidad con las armas, que también es fundamental. Y además, esa formación o esa preparación que nos dan en el tiro, la mayoría de las veces está obsoleta, porque, como sabéis, el conocimiento en lo privado suele avanzar más rápido que lo público. Y hasta que llegue a implantarse las nuevas tendencias del tiro en las instituciones, pues la verdad es que la formación muchas veces es mediocre y se basa más en iniciativas individuales, es decir, individuos que se forman fuera en la calle y luego aprovechan eso dentro de su unidad. Pero bueno, es una buena solución para poder hacer que las unidades estén lo más preparadas posible. Otra razón es que es una herramienta de trabajo más y además una compleja de usar y debemos saber usarla bien, igual que sabemos usar unas llaves cuando es necesario. Si vamos a usar el armamento como herramienta de trabajo, debemos conocerlo muy bien, tanto técnicamente como su aplicación práctica. Y la última razón, y de las más importantes, es que puede salvar nuestra vida y muy probablemente también la vida de terceros. Bien, unas consideraciones previas antes de empezar, digamos, a instruir esto en nuestro personal. Lo primero que tenemos que hacer, o en lo primero que tendríamos que formar, es en que la gente conozca técnicamente las armas que va a manejar. Es decir, aprender el funcionamiento combinado, aprender las partes que tiene, a desmontarlo, a montarlo, a limpiarlo, etc. Es importante que les enseñemos la parte técnica antes de meternos en más profundidad, porque durante el tiro, por ejemplo, va a haber interrupciones que la gente va a tener que subsanar. Y si no conocen técnicamente cómo funciona el armamento, pues si tienen que desmontarlo en el campo de tiro, luego les va a costar mucho montarlo. Y además, hay muchas veces que incluso se monta mal y no funciona. Entonces, es necesario que les enseñemos, lo primero, un buen conocimiento técnico del arma que van a usar. Lo segundo sería interiorizar, no solo conocer, sino interiorizar las medidas de seguridad con las armas y hacer mucho trabajo de que la gente maneje esas armas y sepa
dónde tiene que apuntar, dónde no tiene que apuntar, cómo colocar el arma, cómo se deja en una situación de seguridad, cuando me muevo con un binomio, cómo tengo que colocar el arma. Todo ese trabajo hay que conocerlo previamente ya al tiro. Y esas medidas de seguridad que estén interiorizadas y grabadas a fuego, no solo conocidas, sino que la gente se las sepa y las aplique de una forma práctica. También debemos preocuparnos de que la gente adquiera esa destreza en el manejo del arma. Es decir, que siempre la maneja de una forma segura, siempre apuntando hacia zonas que no esté apuntando a nadie. Cuando acabe el tiro, que dejen recámara abierta, seguro puesto, cargador fuera. Todas esas medidas, y que comprometan el cargador, esos procedimientos y esas medidas deben quedar muy claras antes de ir al campo de tiro. También deberíamos preparar y optimizar el equipo de combate que necesitamos para el tiro antes de ir al campo de tiro. Es decir, si yo tengo que adaptar mi ceñidor, ponerme los portacargadores, la bolsa de descarga, la funda en buena posición para la funda de pistola o de arma corta, en buena posición para extraer ese arma. Todo eso merece la pena que dediquemos un tiempo en colocarlo, optimizarlo y colocarlo de tal forma que me facilite el trabajo y no lo contrario. Como os digo, el armamento es recurso fundamental y no puede fracasar cuando tenemos que echar mano a él. Por lo tanto, cuanto mayor tiempo dediquemos a preparar nuestro equipo en condiciones, mejor vamos a hacer después la instrucción. Y obviamente tendremos que gastar algo de dinero en poner ese equipo de una forma aceptable para nuestro desarrollo diario profesional. Es cierto que se está mejorando mucho en los equipos, tanto en las Fuerzas Armadas como en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre todo en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero hay cosillas que vamos a tener que comprar para personalizarlo. Y bueno, es un gasto que yo considero más una inversión. ¿Vale? Porque vais a trabajar muchísimo más cómodos y además, como os digo, si un día os las veis en una situación mala, vais a poder acceder a todo vuestro equipo sin dificultad. Otra cosa muy importante es que siempre el armamento esté limpio, que acostumbremos a la gente a que si va a ir al tiro tiene que estar el armamento como tiene que estar, y si después terminamos el tiro hay que limpiarlo y dejarlo ya preparado para el servicio de nuevo. Y otra cosa muy importante que quiero remarcar es la práctica en seco. Estamos muy acostumbrados a directamente ir al campo de tiro. Y el campo de tiro debería ser una comprobación de todo el trabajo que hemos hecho en seco. La formación en seco debería ser mucho más, y en seco me refiero a instruirse sin munición, ¿vale? A manejar el arma, a apuntar, coger posiciones, es decir, trabajar todo lo que es trabajo sin munición. Como os digo, estamos muy acostumbrados a ir al tiro directamente, y deberíamos hacer un 85% de trabajo en seco y un 15% de trabajo en el campo de tiro. Así que os recomiendo que le deis la importancia que tiene a ese trabajo en seco. Y como os he dicho antes, la clave está en que practiquemos tanto las medidas de seguridad y cómo mover ese arma cuando nos encontramos con más personas alrededor, como en manejar ese arma, solucionar interrupciones, quitar y cambiar el cargador, tanto táctico como de emergencia, echarlo a la bolsa de descarga, sacar el nuevo cargador. Todas estas destrezas deberían ir controladas desde la práctica en seco antes de enfrentarnos a un ejercicio de tiro real, y mucho más si ese ejercicio nos vamos a mover con compañeros, etc. Bien, y ahora vamos con la parte principal. Yo he descubierto 4 formas de dividir el tiro que nos permite tanto delegarlo de una mejor forma para que la gente profundice más, como profundizar nosotros mismos para nuestra propia preparación. Y estas 4 formas son dividir la preparación del tiro en 4 campos: tiro de precisión, tiro de combate, tiro instintivo y tiro defensivo. Esto no es ninguna clasificación que haya visto en ninguna parte, es un poco de mi cosecha con la práctica que he tenido, y creo que trabajando estos 4 campos las capacidades de tiro de la persona van a mejorar mucho. Voy a explicarlos uno a uno. Repito: tiro de precisión, de combate, instintivo y defensivo. En cuanto al tiro de precisión, bien, ¿a qué llamamos tiro de precisión? Desde mi punto de vista, o como yo lo trato para orientar la preparación, es tratarlo desde los 50 metros hacia toda la distancia que queramos. Es decir, de 50 metros a 1000, por ejemplo, si estamos hablando ya de tiradores de precisión. Desde esos 50 metros vamos a intentar profundizar en las posiciones más típicas, que son en tierra, o sea, cuerpo a tierra, rodilla en tierra y en pie. Y ahí podemos practicar el tiro de precisión desde esos 50 metros e ir retrocediendo paulatinamente. Tenemos la tendencia a, cuando trabajamos el tiro de precisión, irnos directamente a 100 metros. Desde mi punto de vista o mi experiencia, es mucho mejor empezar más cerca, es decir, empezar por ejemplo a 50 metros aunque los disparos se nos vayan altos porque la flecha va a estar más alta, e ir incrementando la distancia conforme vamos agrupando. Es decir, empezar a 50 metros y solo vigilar que la gente agrupe, una vez están homogenizadas las armas, por supuesto, controlar que la gente agrupe, y una vez se ha agrupado ese tiro, retroceder 15 metros, por ejemplo, y unos a 65 o 70 metros, y volver a hacer tiradas. Cuando la gente haya vuelto a agrupar, alejarnos a esos 90 metros. Y finalmente, pues acabar en 150, 200, 300 metros, lo que queramos. Pero sí que empezar a una distancia mucho menor de la que estamos acostumbrados. Y eso da muchos mejores resultados a la larga para que la gente aprenda de una forma más rápida. Aunque puede parecer más lento al principio, la gente mejora muchísimo más rápido. Entonces, tiro de precisión, todo lo que va de 50 metros en adelante. Haremos más
clases sobre esto y cómo mejorar este tiro de precisión. En el bloque tiro de combate vamos a meter todos los ejercicios y toda la preparación que hagamos de 15 metros a esos 50 metros que hemos visto antes. Es decir, yo voy a tratar tiro de combate prácticamente con las mismas posiciones que vamos a ver en el tiro de precisión o parecidas, pero ya digamos de una forma más expedita, más urgente, porque hemos encontrado una amenaza a esa distancia que ya con arma larga es una distancia bastante cercana. Entonces voy a meter todos los ejercicios que yo meta de 15 a 50 metros van a ser tiro de combate. En cuanto al tiro instintivo, aquí vamos a incluir todo lo que es, digamos, distancia extrema, es decir, de 2 metros aproximadamente hasta los 15 metros. Cuando una amenaza aparece a 2 metros, que podemos extender por completo la posición para tirar, ahí ya vamos a interpretar que es tiro instintivo, ¿vale? Hasta esos 15 metros en los que empezaría esa distancia de combate. Y yo denomino tiro defensivo a todo aquel tiro que vamos a tener que realizar con menos de 2 metros de distancia, es decir, en el que la amenaza está a menos de 2 metros. ¿Por qué lo he dividido así? Porque en este tiro defensivo ya vamos a tener que incluir, aparte de que el tiro va a ser muy distinto, ¿vale? Vamos a hacer un tiro desde la cadera o desde posiciones ya extrañas para proteger nuestra mano débil, ¿vale? Que no se meta por medio. También vamos a mezclarlo con técnicas de retención de arma corta si nos echan mano al arma. Vamos a mezclarlo con técnicas de cuerpo a cuerpo para intentar reducir a esa persona antes de abrir fuego. O por ejemplo, porque nos está atacando con un arma blanca y tenemos que desviar ese arma o bloquearla y a la vez desenfundar y disparar. O incluso que ese arma vuelva a la funda antes de reducir a esa persona, o cuando hemos reducido a esa persona, que ese arma vuelva a la funda para yo dedicarme al cuerpo a cuerpo y agrietarlo con seguridad. Va a ser un tiro mucho más cercano en el que no vamos a mezclar ya parte de cuerpo a cuerpo con retención de armas y con tiro en esas circunstancias tan especiales de cuerpo a cuerpo. Bien, entonces, recapitulando, como veis, es una clasificación en base a la distancia para instruir cada una de estas fases y después ya poder hacer ejercicios un poquito más completos. Después de esta preparación ya podríamos hacer ejercicios force on force, podríamos hacer ejercicios por binomios, por equipos más complejos de tiro. Y además la gente ya habrá adquirido unas capacidades muy buenas de cambio de cargador, solución de interrupciones, cambio o utilización de los obstáculos. Y ya vamos a poder hacer ejercicios mucho más complejos y centrarnos en profundizar o ampliar, digamos, esa formación a una cosa mucho más específica y ya para gente pues, que lleva más años, con más experiencia, mucho más top, una formación mucho más top. Pero trabajando estos 4 aspectos, aunque sea básicamente, la gente vais a comprobar que mejora muchísimo. Bien, recapitulando, tiro de precisión, todos los ejercicios que van de 50 metros en adelante, es decir, a más distancia. Tiro de combate de 15 a 50 metros, todos los ejercicios que podemos incluir ahí y todas las posiciones. Tiro instintivo van a ser todos aquellos que hagamos a distancia extrema, de 2 a 15 metros. Y el tiro defensivo va a ser la mezcla del tiro con técnicas de cuerpo a cuerpo, retención de arma, todos esos ejercicios y esas técnicas que vamos a utilizar cuando la amenaza se encuentra tan cercana como a menos de 2 metros. Esto es un poquito el contenido que os quería compartir hoy. Bien, y hoy, para la parte de la anécdota, quiero compartiros un párrafo del libro sobre el combate de Dave Grossman, que es, digamos, el más famoso que hay sobre los enfrentamientos armados, ¿vale? Hay alguno más que trata este tema, pero este es el primero que trató, tanto desde la parte de vista neurocientífica o neurofisiológica, lo que experimenta el ser humano en esas situaciones, como la preparación, o sea, sabiendo eso, cómo podemos prepararnos mejor y las consecuencias también. ¿Qué hacer cuando una persona ha vivido una situación de alto estrés y tenemos que tratar con ella y con su familia? Entonces me parece muy interesante para todos los profesionales de la seguridad y me parece fundamental, así que os lo recomiendo mucho, sobre el combate de Dave Grossman. Y la frase que os quiero compartir es esta: ¿puedes hacer esto? ¿Puedes caminar la senda del guerrero durante toda una vida, manteniéndote cauteloso y vigilante, todos tus días preparándote para ese día que comprará a tus hijos y nietos 20 años extra para estar contigo? Incluso puede que compres 20 años extra para que los nietos de otra persona estén con ella, haciendo que el día de tus hermanos sea largo en la tierra, porque estabas ahí y estabas preparado. Eso es lo que hacen los guerreros. Bien, compañeros, a mí con esta frase se me ponen los pelos de punta. Así que aquí os dejo esta reflexión. Creo que es una buena reflexión para que todos hagamos un poquito de introspección y veamos si realmente estamos preparándonos constantemente o no. Como sabéis, tanto el cuerpo a cuerpo como el tiro, como todos los aspectos profesionales del mundo de la seguridad, podemos estar preparándonos toda una vida para ellos. Así que os animo a que empecéis ese camino del guerrero y nos preocupemos verdaderamente de nuestra preparación y la de nuestra gente, porque el día de mañana
puede que esas personas nos salven la vida. Esto es una reflexión que también he hecho muchas veces y es por qué la gente se guarda el conocimiento para ellos, que esto pasa también muchas veces en nuestro entorno profesional, que la gente sabe mucho pero se lo guarda para ellos porque no quieren, digamos, que los demás sepan tanto como ellos. Esto es un gran error, ¿vale? Porque la persona que vas a tener al lado es muy probable que dentro de unos años sea tu propio compañero, te veas en una movida con él y en ese momento desearás que esté lo más formado posible. Así que vamos a intentar que tanto nosotros mismos como nuestra unidad sea la mejor preparada y la preparación tiene que ser constante y para toda una vida. Así que bueno, aquí os dejo esa reflexión para que cada uno saque sus conclusiones. Y si queréis comentarme en YouTube o mandarme un mensaje con lo que opináis de esta reflexión, si pensáis que es cierta, si no, os lo agradeceré mucho y os contestaré personalmente. Bien, y vamos ya con los ejercicios que tenemos para hoy. Los ejercicios para hoy son sencillos pero prácticos. El primero de ellos va a ser que repaséis el conocimiento técnico del arma que uséis más frecuentemente y las medidas de seguridad para su empleo y que intentéis interiorizarlo. Si ya tenéis muy trillada esta parte y conocéis muy bien vuestro arma porque lleváis muchos años, pues vamos a hacer una cosa distinta, que es ir a un campo de tiro que alquile armas, que los hay. Para esto sí que es cierto que tendréis que tener la licencia en vigor y vamos a alquilar un arma distinta, a probarla y a aprendernos cómo funciona el funcionamiento combinado de ese arma. Es decir, o repasar técnicamente el conocimiento de nuestro arma y las medidas de seguridad, o alquilar y probar un arma nueva y aprender el mecanismo de funcionamiento de ese nuevo arma. El segundo ejercicio es que vamos a intentar esta semana dedicar un poquito de tiempo a configurar de una forma óptima vuestro equipo de combate. Es decir, vuestra primera línea, vuestro ceñidor, vuestro cinturón o vuestro chaleco, depende cómo tengáis colocado el equipo. Vamos a dedicar un rato a optimizarlo, a comprobar que cuando yo echo mano tengo un buen acceso a los elementos fundamentales, al armamento, al torniquete, a los grilletes, si es vuestro caso, y vamos a dedicar un poquito de tiempo a esa configuración del equipo de una forma correcta y para facilitarnos nuestro entrenamiento y nuestro trabajo diario. Y el último ejercicio es que nos concienciemos de la importancia de la preparación y de que todos debemos estar lo más preparados posible para que el día que tengamos que utilizar ese conocimiento todo el mundo lo tenga interiorizado y no haya ningún problema. Y para ello, si eres jefe, yo te recomiendo que desde ya, esta semana, pidas más munición y más campos de tiro para tu unidad. Es decir, que te preocupes de darles esa formación en seco previa y luego de ir mucho más al campo de tiro y con suficiente munición. Y si no eres jefe, te diría que empieces esta semana a entrenar solo. A entrenar en seco, a ir al campo de tiro a tirar para empezar el camino, como decimos, el camino del guerrero, hacia la mejor preparación posible. Y si tienes la posibilidad, que te apuntes a alguna formación que te prepare en este sentido, ya sea de tiro instintivo, tiro de combate, tiro defensivo. Hay muchas formaciones ya en España que van a ser de calidad. Si queréis formaros con nosotros, estaremos encantados porque disfrutamos con ello y a eso nos dedicamos en la pequeña empresa que tenemos, que es Ready for Tactics. Pero si elegís a otra persona, no hay ningún problema. Lo importante es que aumentemos nuestro nivel de formación, nuestra percepción, nuestra concienciación y la preparación de nuestras unidades. Y nada más, compañeros, aquí os dejo este contenido, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, os agradezco mucho que lo compartáis y me dejéis un dedito arriba o me deis unas estrellas ahí de valoración. Así que muchas gracias, espero que paséis una buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí, por quedaros hasta el final y por compartir este contenido. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias y hasta pronto. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.